amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy les traigo de dos aplicaciones, apps, como le digan, similares a YouTube. Bueno, estas dos aplicaciones de verdad me sorprendieron porque son similares que YouTube. Porque estas aplicaciones recién han salido y así que muy pronto va a pisar los talones a YouTube, o sea que va a ganar, o sea que, bueno, cuesta decir que esta aplicación es similar a YouTube. Uno, en primer lugar, les voy a hacer conocer que es Sub 4 Sub 6 Pro. Esta aplicación es bastante similar a YouTube. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes subir videos. Bueno, en esto vamos a entrar. Así es la aplicación que ha salido hace unos días. En este caso nosotros tenemos que entrar a esta aplicación. Como ven, aquí tenemos notificaciones. Bueno, como ven en YouTube también notifican la campanita. Así es. Bueno, si quieres registrar aquí, así puedes entrar también. Así tu nombre pones, tu inscripción, luego la fecha de tu nacimiento, luego qué género eres. Bueno, ese es de mi canal. Bueno, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que debes hacer luego de eso? Bueno, aquí vamos a buscar más abajo donde dice que SB Videos. Aquí está. Bueno, en este caso pueden buscar Social Tuber, me dice. Otro es chat público, si quieres chatear también tiene su propio grupo y también puedes ahí publicar, compartir el video y mismo aplicativo. Ese video es ahí donde puedes publicar o ver de los demás videos, ¿no? De los demás usuarios sus videos. Otros publicidad, o sea que puedes publicar y imágenes, ¿no? El otro es donde se ve mis subs. Bueno, también puedes ver tus suscriptores cuando ya tienes. Otro es buscar usuarios, o también puedes buscar quién está subiendo más o quiénes están subiendo recién o más. WhatsApp, mediante por WhatsApp puedes compartir también. Otro contacto, pues también SB videos, ahí está, es la cosa. Por ejemplo, hoy día he subido videos especial. Mis suscriptores, como ven, es el día primero y hoy día. Aquí es igual que YouTube, pueden escoger lo más populares, lo más destacados, más vistos, los más valorados, los más recientes. Bueno, en el caso quiero ver los más vistos. Vamos a ver aquí. Ahí están los videos más vistos: 88, 28, 20. Bueno, eso ahora no me queda subido. Bueno, el otro es lo más reciente. O sea, también puedes elegir aquí lo más vistos, lo más recientes. O sea, que podemos ver qué videos recién que han subido. Por ejemplo, el último video fue este, ¿no? Es mi video. También te han visto 3 personas, ¿no? Que he subido hace como 2 horas, ¿no? Ya porque, chicos, esto, bueno. Y aquí siguiente puedes ver otro. Bueno, otro es si quieres publicar algún comentario, algo como comunidad, dice. Es igual que es similar a comunidad de YouTube. Aquí puedes ver tu comunidad. En YouTube es comunidad, ¿verdad? O historias. En este caso aquí es otra clase, es chat público. Aquí puedes publicar tus videos, tus imágenes, lo que quieras, o puedes compartir quiero publicar como mi historia. En este caso puedes publicar tus fotos, más que todo, igual que la historia o comunidad de YouTube, ¿no? Aquí está bastante y tú puedes publicar aquí nuevo tema, ¿no? Ok, aquí puedes publicar y ya, bueno, que tu título, descripción, la imagen quieres publicar, ¿no? En caso de videos igual también, ¿no? Pero aquí quiero más, apretas, selecciona videos, elegir unos videos que te gustan más. Ahí tienes videos, aquí tengo videos, muchos videos, y como ven, ya le he publicado ya. Mira, bueno, eso. Vamos con la siguiente aplicación similar a YouTube. Es Telegram. El Telegram es similar. Aquí también, como les dije, bueno, podemos crear nuestro canal YouTube. Por ejemplo, aquí podemos crear nuevo grupo, podemos crear nuevo chat secreto, nuevo canal. Aquí está, canal, nuevo canal. Puedes crear tu canal, YouTube. Nombre, el nombre que quieres poner, no sé qué nombre, tu descripción, el link a YouTube, y la imagen que quieres elegir, ¿no? Yo ya tengo, como ven, aquí tengo mi canal. Por ejemplo, mi canal, este es mi canal, Cipriano Rudy Quechua. Pues ya tengo 2 suscriptores.
Mira, ojo, aquí dice bien claro, dice todos suscritos, imagínate que voy a llegar. Aquí puedes poner link, puedes compartir, dos suscriptores, más administradores, como ven, dos suscriptores, Bueno, vamos a buscar un canal que tiene más suscriptores, el canal chulo, me lo pongo esto. Tiene 264 suscriptores, imagínate, mira. Este es Telegrama, mira. ¿Cuántos suscriptores tiene? Ha publicado muchos enlaces, qué cosa ha publicado. Bueno, tiene 264 suscriptores. Ojo, no es como WhatsApp. En caso de WhatsApp lo publicamos cualquier tipo de archivos, videos, imágenes, ¿no? Historias. Y una vez cuando reiniciamos WhatsApp, se borra toditito. En serio, se borra toditito. Lamentablemente. Pero Telegram, te lo juro, ojo, esto no te va a hacer. Por ejemplo, esta acaba de entrar y mira, no sé de cuántos años, mira, está abril y sigue guardando, se guarda para siempre. No pesa mucho esta aplicación, en serio, similares a fucking YouTube. Así es, chicos, como pueden tener. Ya bueno, esto por hoy día, espero que bueno, chao, chao, cuídense, yo soy Cipriano y bueno, hasta el próximo video, chao, chao.